Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel estaban en guerra. Cada tribu tenía que marchar hacia la tierra que se le había determinado. Pero en vez de eso, solo se miraban entre sí y discutían sobre quién iba a ser el primero en ir a pelear. Esto era innecesario porque cada uno de ellos ya tiene un territorio determinado, así que solo tenían que ir cada uno a su tierra y expulsar a los que quedaban de la tribu de Canaán. Aún así, en vez de pelear, solo se miraban el unos al otro y preguntaban a Dios quién iría primero. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Después de la muerte de Josué, aconteció que los hijos de Israel consultaron a Yahvé, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a combatir contra el cananeo? Y Yahvé dijo: Judá subirá. He aquí yo entregó la tierra en su mano. Y Yahvé dijo: Judá subirá. He aquí yo entregó la tierra en su mano. Esta pregunta no proviene de una buena fe. Era una forma de evitar ir a pelear. Como nadie quería ir, se decían: preguntemos a Dios, ¿por qué? ¿Qué más podemos hacer? Israel tenía 3 hijos mayores. Rubén era el hijo mayor, pero Rubén no fue el mayor en la fe, debido a su hirviente temperamento. El mayor en la fe fue Judá, y el mayor en el ámbito terrenal fue José. José recibió la mayor bendición material y siempre toma la iniciativa en las cosas del mundo. Dios señaló a la tribu de Judá para que invadiera la tierra de Canaán, para simbolizar que la invasión de Canaán no era algo mundanal, sino algo espiritual y obra del reino de Dios. Esta guerra de conquistar la Canaán no es solo una batalla para asegurar una tierra habitable, sino que es una guerra espiritual. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 3. Y Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo a la tierra de mi herencia, para que luchemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a la tierra de su heredad. Y Simeón fue con él. ¿Fue algo bueno o algo malo que Judá pidiera ayuda a Simeón en lugar de ir solo? Fue bueno. Involucrar a alguien que no tiene interés en la obra de Dios o que ni siquiera piensa en ella se convierte en una carga. Pero involucrar a alguien preparado es algo bueno. En consecuencia, la tribu de Judá ganó una gran victoria en esta guerra. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 4 al 7. Y subió Judá
Y Yahvé entregó su mano al cananeo y al fereceo, y en Bezec hirieron de ellos a 10,000 hombres. Y en Bezec encontraron a Adonibezec y lucharon contra él y derrotaron al cananeo y al jebuseo. Pero Adonibezec huyó y persiguiéndolo lo prendieron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces Adonibezec dijo: 70 reyes a quienes hice cortar los pulgares de sus manos y sus pies recogían migajas debajo de mi mesa. ¿Cómo hice yo? Así me ha hecho Elohim. ¿Cómo hice yo? Así me ha hecho Elohim. Y lo llevaron a Jerusalén, y ahí murió. El uso de la expresión subió Judá se debe a que la parte sur del territorio está formado por zonas montañosas. Las fuerzas aliadas de las tribus de Judá y Simeón obtuvieron una gran victoria en Bezec. No sabemos la ubicación de Bezec, pero sabemos que el rey de Bezec fue una persona muy importante. Adonibezec no es un nombre, sino un cargo. Tras la derrota, huyó, pero finalmente lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Cortar los pulgares de las manos y de los pies significa que no podrían enfrentarlos nunca más. Si te cortan los pulgares de las manos, no pueden sostener un arma. Y si te cortan los pulgares de los pies, no puedes mantenerte de pie con fuerza. El pueblo de Israel cortó los pulgares de las manos, de los pies de Adonibezec, para que no pudiera volver a pelear. De ahí sale una confesión asombrosa de la boca de Adonibezec. Dijo: 70 reyes a quienes hice cortar los pulgares de sus manos y sus pies recogían migajas debajo de mi mesa. ¿Cómo hice yo? Así me ha hecho Elohim. Adonibezec era un hombre muy aterrador y cruel que capturó a 70 reyes y los trató como perros. Imaginad, les cortó los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes y los tenía arrodillados debajo de la mesa donde comía, y se arrojaban como perros por los trozos de carne de cordero y ternera que les tiraba. Adonibezec era un hombre muy arrogante y malvado. No importa cuán poderoso seas, nunca debería hacer algo así. Al ver esto, podemos entender muy bien por qué Dios quiso expulsar a los cananeos por completo. Como vemos a través de Adonibezec, eran demasiado arrogantes y malvados. Eran como un cáncer. Si los dejas
aunque sea un poco, se propagaban. Dios envió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán para juzgarlos. Cuando la tribu de Judá obedeció la voluntad de Dios, Dios le dio una gran victoria. Repetimos, Dios envió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán para juzgarlos. Cuando la tribu de Judá obedeció la voluntad de Dios, Dios le dio una gran victoria. La victoria de Israel parecía imposible, pero simplemente obedeciendo la palabra de Dios, el poder de Dios se levantó y hubo una maravillosa victoria. La victoria de Israel parecía imposible, pero simplemente obedeciendo la palabra de Dios, el poder de Dios se levantó y hubo una maravillosa victoria. No solo prendieron a Adonibezek, también tomaron Jerusalén, así como la ciudad de Hebrón, y mataron a 3 gigantes allí. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 10. Judá marchó también contra el cananeo que habitaba en Hebrón. El nombre de Hebrón había sido Kiriat Arba. Y destruyeron a Sesai, a Ahimán y Talmai. Leemos Jueces, capítulo 1, versículo 20, y dijeron Hebrón a Caleb, tal como Moisés había hablado, y él expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Estos 3 hijos son Sesai, Ahimán y Talmai. Los 3 eran gigantes. Por lo general, los gigantes se caracterizan por ser grandes, pero no hay listo. Pero los hijos de Anac no eran así. El pueblo de Israel no pudo matar a todos los hijos de Anac, y es de donde procede Goliat de la época de David. Leemos Jueces capítulo 1, versículos del 11 al 13. Versículo 11 dice así: de ahí marchó contra los habitantes de Debir, cuyo nombre era antes Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: el que ataque Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel ben Cenez, hermano menor de Caleb, le conquistó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y Otoniel ben Cenez, hermano menor de Caleb, al conquistó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Hay un interesante episodio en la guerra del pueblo de Judá. Es el caso de matrimonio de Axa, la hija de Caleb. Caleb atacó Debir, un punto estratégico, pero era difícil y el pueblo estaba cansado. Y dijo Caleb que el que atacará Debir y la tomará, la daría a su hija Axa por mujer. Fue Otoniel, hermano menor de Caleb, quien finalmente tomó Kiriat Sefer y tuvo el honor de casarse con Axa.
Nos encontramos con algunos problemas serios aquí para pasar con el matrimonio alegrado. ¿Qué pasa con el casamiento consanguíneo? Hay diferencias claras entre nuestros puntos de vista actual sobre el matrimonio y el punto de vista de los judíos hace 3000 años. En ese momento, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero no conocía tan bien los principios de la creación de Dios como nosotros. En ese momento, si un hombre quería casarse, pagaba una gran suma de dinero a su suegro, y esta cantidad de dinero servía como una especie de seguro de matrimonio para evitar el abandono de la mujer, esposa. Quizás Caleb quería el matrimonio de su hija sirviera para el bien del reino de Dios. Y los judíos aceptaron la propuesta de Caleb de buena manera. En ese momento, los judíos permitieron el matrimonio consanguíneo para la sucesión de la fe. Incluso entre los ancestros de la fe, hubo muchos matrimonios consanguíneos, no por amor ni deseo carnal, sino para mantener la fe. Leemos Jueces capítulo 1, versículos 14 y 15. Y aconteció que al irse, apeándose ella misma de asno, lo incitó para que diera a su padre un campo. Y Caleb le dijo: ¿qué deseas? Y le respondió: dame una bendición, ya que me has dado tierra de sequedales, dame manantial de agua. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Leemos Josué capítulo 15, versículo del 18 al 19. Josué capítulo 15, versículos del 18 y 19. Josué capítulo 15, versículo 18 dice así: y aconteció que cuando ya se iba con él, ella lo incitó a que pidiera a su padre un campo, y ella misma se apeó del asno, por lo que Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme una bendición, por cuanto me has dado una tierra de sequedad, dame también manantial de agua. Y él le dio los manantial de arriba y los manantial de abajo. Acsa, hija de Caleb, es muy hábil, más hábil que Otoniel, que tomó Kiriat Sefer. Cuando Acsa se casó con Otoniel, le pidió a su padre Caleb 2 pozos preciosos y los recibió. Algo inimaginable en ese momento. En estos pasajes vemos el poder de Dios en la guerra espiritual y el romance a través de la historia de amor. Otoniel, gracias a Acsa, llegó
a tener dos pozos muy importantes. Los pozos en ese momento eran tan valiosos que no se pueden comparar con los petróleos de hoy. Esta es una historia de bendición para el pueblo de Judá y ha permanecido con nosotros durante mucho tiempo. Otoniel fue el guerrero que abrió la era de los jueces. Es un juez que primero peleó por el matrimonio y luego protagonizó una gran historia de salvación al pelear contra el rey de Mesopotamia. Es un poco inexacto llamado a Otoniel el primer juez, porque en pocas palabras significa jefe sobre 10 y sobre 50 y proviene de la época de Moisés. La palabra juez ya existía. Así que es impreciso decir que Otoniel fue el primer juez, ya que era algo que ya existía desde la época de Moisés. Otoniel fue el que abrió la puerta a la asombrosa era de los jueces. En su corazón tenía un amor y pasión ardiente por Dios. No solo se casó de manera extravagante al final, también logró grandes cosas para el reino de Dios. Es una escena que muestra que quien lucha valientemente por el reino de Dios gana todo, incluso pozos y una mujer asombrosa. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 17. Luego Judá prosiguió con Simeón su hermano y atacaron al cananeo que habitaba en Sefat y la consagraron al exterminio, y alguno llamó el nombre de aquella ciudad Horma. Según este pasaje, la guerra aún no ha terminado completamente y el pueblo de Israel va obteniendo victorias. Horma significa destruir por completo. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 18. Judá también conquistó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Eclón con su territorio. Israel tomó también Gaza con su territorio, Ascalón y Eclón con su territorio. Aquí podemos ver por qué Judá pudo mantener su vida de fe hasta el final. La tribu de Judá. La tribu de Judá, como mandó Dios, expulsó a los cananeos por completo hasta el final. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 19. Y Yahvé estaba con Judá y se posesionó de la serranía, pero no intentó desposeer a los habitantes de valle, porque tenían carros de hierro. En el versículo 19 vemos que había una limitación para la tribu de Judá. Los israelitas atacaban
a sus enemigos con tácticas de guerrilla, porque no tenían caballos ni carros. Israel podía bajar por la montaña y golpear a los cananeos, pero en los llanos, como los cananeos tenían carros de hierro, no pudieron avanzar más. Así que todas las tierras que tomó Judá estaban en las regiones montañosas. La gente de la tribu de Judá era la gente de las montañas, incluso sin armas, arrojando piedras y golpeando con palos de madera, luchando día y noche, utilizando tácticas de guerrilla. Lograron la mayor victoria entre las 12 tribus. Por eso lo llamó misión imposible. Repetimos, la gente de la tribu de Judá era la gente de las montañas, incluso sin arma, arrojando piedras, golpeando con palos de madera, luchando día y noche, utilizando tácticas de guerrilla. Lograron la mayor victoria entre las 12 tribus. Por eso lo llamó misión imposible. Si la tribu de Judá se hubiera quejado de no tener carros para pelear, no habrían tomado nada. En lugar de quejarse, optaron por conquistar a aquellos que sí podían conquistar. Este fue el secreto del triunfo de la tribu de Judá. Golpearon los lugares que podían golpear y evitaron los que no. La tribu de Judá logró hasta el límite de lo que estaba a su alcance y lo conquistó. Hicieron lo mejor que pudieron en las peores circunstancias y sorprendentemente se convirtieron en la primera y principal tribu del pueblo de Israel. Ahora, para terminar, quiero recordar que el libro de los Jueces muestra la era de la iglesia de hoy. Recordar que el libro de los Jueces muestra la era de la iglesia de hoy. Hoy en día, cualquiera puede luchar por Dios. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Pero esta es la era de la iglesia, en la que cualquiera que se aferra a la palabra puede servir al reino de Dios, como Moisés o Josué. Desafortunadamente, las otras tribus no pudieron hacer lo que hizo la tribu de Judá. Se quejaron, no hicieron nada y no pudieron luchar contra el pecado. Como resultado, no pudieron tener un buen fruto. Repetimos, los violentos arrebatan el reino de Dios, pero esta es la era de la iglesia, en la que cualquiera que se aferra a la palabra puede servir al reino de Dios como Moisés o Josué.
Desafortunadamente, las otras tribus no pudieron hacer lo que hizo la tribu de Judá. Se quejaron, no hicieron nada y no pudieron luchar contra el pecado. Como resultado, no pudieron tener un buen fruto. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. La era de los jueces fue, en parte, una era de confusión. Sin embargo, también fue una era la que cualquiera que estuviera entregado a la palabra de Dios podía realizar una tremenda obra de salvación, sin importar su estatus, condición física, educación, riquezas, edad o sexo. Esta es la era en la que vivimos hoy. Una era en la que cualquiera que obedece la voluntad de Dios, aferrándose a la palabra de Dios, se convierte en un gran héroe. Todos nosotros vivimos en una sociedad donde podemos hacer las grandes obras de Dios junto a Él. Anhelo fervientemente que seamos personas de fe, personas de oración, que entienden la voluntad de Dios y no se rinden ante el entorno y las condiciones en que se encuentran y se esfuerzan para lograr la perfecta voluntad de Dios, poniendo la mirada solo a Él. Repetimos, sin embargo, también era una era en la que cualquiera que estuviera entregado a la palabra de Dios podía realizar una tremenda obra de salvación, sin importar su estatus, condición física, educación, riqueza, edad o sexo. Esta es la era en la que vivimos hoy. Una era en la que cualquiera que obedece la voluntad de Dios, aferrándose a la palabra de Dios, se convierte en un gran héroe. Obedeced la voluntad de Dios, aferrándose a la palabra de Dios. Nuestra única arma para luchar en este mundo. Obedeced solamente la voluntad de Dios, aferrándose a la palabra de Dios. Se convierte en un gran héroe. Todos nosotros vivimos en una sociedad donde podemos hacer las grandes obras de Dios junto a Él. Anhelo fervientemente que seamos personas de fe, personas de oración, que entienden la voluntad de Dios,
y no se rinden ante el entorno y las condiciones en que se encuentran y se esfuerzan para lograr la perfecta voluntad de Dios, poniendo la mirada solo a Él. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, a Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.